Buen día. Cristo resucitó. Cantamos, escuchábamos recién. En estos días se repite esta expresión, la venimos escuchando, algunas canciones o diferentes momentos donde este tema vuelve. Y, y en esta época del año siempre pasamos un tiempo de una manera especial hablando sobre este tema. A la vez que Cristo resucitó y celebrar a un Cristo resucitado no es solamente cuestión de esta fiesta, ¿no?, de la Pascua. Para el creyente esto es algo que pensamos todo el tiempo. Cuando la iglesia empezó a reunirse los domingos, siendo que el judaísmo había tenido el sábado por siglos como el día especial, la razón fue por esta misma, porque la iglesia entendía lo central que era la resurrección y el domingo es el día de resurrección. Así que cada domingo, cuando la iglesia viene a este lugar y se reúne y canta y estudia la palabra, estamos celebrando eso, estamos recordando el día que Jesús venció la muerte. Y no solo los domingos, ¿no? Todos nuestros días, toda nuestra vida cristiana depende de este concepto, depende de nuestra confianza en un Salvador que está vivo. Pero sí, en estos días la iglesia en el mundo entero está recordando una época en el año donde pasó todo esto. Y si bien Navidad no tiene ninguna relación en la fecha con el nacimiento de Cristo, esta fecha sí está ubicada en el momento del año donde esto pasó. Y creo que es una costumbre muy hermosa de los creyentes de poder dedicar este fin de semana a un momento especial para pensar en la cruz, en la sepultura y la resurrección de Cristo. Hoy cuando comenzábamos el culto y pensábamos en este tema de la resurrección, estaba pensando en qué contrario que es esto al sentir general. La gente no piensa en la resurrección en estas fiestas. Tiene un montón de otras cosas en mente, la familia, el chocolate y el feriado. Y nosotros estamos acá reunidos para hablar de un evento que creemos que no es solamente es un símbolo del cristianismo, es un hecho. Cristo realmente resucitó. No es una historia, no es parte de una fe y un credo. Esto es algo que pasó un día en la historia. Y el hecho de que la resurrección de Cristo haya sucedido, eso marcó toda la historia de la humanidad. Porque de repente, después de la resurrección, los discípulos del Señor salieron al mundo a anunciar esta buena nueva. Y fue esta verdad, fue este testimonio, Cristo resucitó, que trastornó el mundo entero. Y lo trastornó como lo hizo, porque esto era algo totalmente inaceptable para la mente del mundo de esa época. O sea, que gente quiera adorar a un hombre como Dios no es algo nuevo. Las culturas lo hicieron por mucho tiempo, pero nunca en toda la historia de la humanidad, jamás hubo una religión que adorara a su fundador diciendo de que ese fundador había vuelto a la vida. Y esto nunca había pasado y nunca pasó desde entonces. Esta verdad es la que nos separa de todos los demás pensamientos del mundo. Y es porque uno puede decir que uno cree en alguien, uno puede decir que tiene fe en alguien, pero solo la resurrección da el sello de validez a eso, ¿no? Solo la resurrección demuestra que esta persona en quien nosotros estamos poniendo nuestra confianza es verdadera, que su mensaje fue verdadero. Y esta es la verdad más importante de todo el cristianismo.
El cristianismo no es una religión que tiene muchos principios y que podemos acomodarlos. El cristianismo tiene en el corazón esta verdad y sin la resurrección no existiría cristianismo. A veces se ha especulado con esta idea, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente ahí en Israel algún grupo de arqueólogos en algún momento encontraría una tumba que fue la tumba del Señor y ahí estaría el cuerpo adentro? Entonces el cristianismo entero colapsaría. Todo es una farsa. Todo lo que hacemos acá no tiene ningún sentido. La vida cristiana no ayuda en nada, es todo lo contrario. Te hace el hombre más miserable de esta vida si es que la resurrección no sucedió. Por eso este tema es un tema tan importante. Y quiero llevarte a un pasaje en 1 Corintios, capítulo 15. Ya estudiamos una de las partes de este capítulo. Hoy vamos a ir a los primeros versículos. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 11. Este pasaje que vamos a leer acá es el primer testimonio cristiano escrito que relata la resurrección de Cristo. Vos decís, no, los evangelios están antes de 1 Corintios. Sí, en tu Biblia están antes. Pero el libro 1 Corintios se escribió antes que los evangelios. Y cronológicamente, este sería el primer texto que tenemos, el más antiguo, que afirma que Jesús resucitó. Este capítulo llega en medio de una carta muy dura. Pablo escribió esta carta a una iglesia que necesitaba ser corregida. Y por 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de 1 Corintios, Pablo va a corregir un montón de aspectos de la vida de una iglesia que era carnal. La carnalidad de esta iglesia le llevaba a un montón de pecados y un montón de divisiones que Pablo va a confrontar. Pablo les va a mostrar cómo debe vivir una congregación de Cristo. Cuando llega el capítulo 12, hay un quiebre ahí y Pablo deja de confrontar todas estas formas de carnalidad en la iglesia y empieza a hablar de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la iglesia. Y ahí tenemos el capítulo 12, donde empieza a hablar de los dones, 13, 14, todos estos capítulos los hemos visto en algún momento. Y llega el capítulo 15 y Pablo hace otro quiebre. Y este capítulo entero, 58 versículos, Pablo lo va a dedicar a un solo tema. Pablo le va a hablar a la iglesia en cuanto a la resurrección. Claro, tenés que entender algo del contexto. El tema de la resurrección no era fácil de aceptar para el mundo griego de ese tiempo. Los griegos, que habían invadido culturalmente todo el mundo, los griegos pensaban que el cuerpo físico era como una prisión para el alma. El alma es pura y el alma tiene un destino eterno, pero el cuerpo ellos lo veían como algo impuro, algo decadente, algo degradado. Cuando los griegos pensaban en el cuerpo, pensaban que la muerte los iba a liberar y que su alma iba a encontrar al final esa libertad para poder existir sin un cuerpo y disfrutar eternamente. Así que llega el cristianismo en medio de todo eso y el cristianismo dice, no, lo que Dios planea es resucitar los cuerpos. A nadie le preocupaba que los cristianos hablen de una resurrección espiritual. A nadie le importaba, a nadie le parecía que esté mal pensar Jesús está vivo. Porque eso lo creían en las culturas paganas también. Pero lo que tanto les irritaba era pensar que el cristiano realmente creía que este cuerpo, después que lo pongan en la tumba y se pudra,
Ese cuerpo va a volver a la vida. Esto es absurdo, es necio. ¿Quién querría que su cuerpo vuelva a resucitar? Nos miramos al espejo y lo pensamos, ¿no es cierto? No, un cuerpo nuevo queremos. Pero toda la historia de la revelación bíblica muestra esto. Dios planea restaurar este mundo material y entre esas cosas Él va a resucitar los cuerpos de los creyentes. Los creyentes en medio de toda esa sociedad habían empezado a ceder. Y los creyentes habían empezado a aceptar esta idea de una esperanza de vida eterna, pero no hablaban de la resurrección. Para no quedar como tontos, ¿no? Para no ser los bichos raros. Y los cristianos habían empezado a ceder en este punto. Y acá todo este capítulo, Pablo lo dedica a mostrarle a los cristianos que la fe en una resurrección futura es básica, es esencial para el cristiano. Y Pablo quiere que los creyentes tengan una esperanza de una resurrección futura y que vivan de esa manera. Y comienza todo el capítulo hablando de la resurrección de Jesús. Esto que vamos a leer ahora en realidad es parte de ese tema más grande. Lo que Pablo va a hacer es mostrar que si no hay resurrección física, entonces tampoco Jesús resucitó físicamente. Y si no resucitó físicamente, entonces todo el cristianismo es una farsa. Así que arranca este capítulo, Pablo, demostrando que Jesús realmente resucitó. Que esto no es una cuestión menor, que el cristiano tiene que pensarlo así, tiene que pensar en Jesús físicamente saliendo de la tumba. Y si no lo pensara así, entonces no tiene sentido nada más. Y por eso estos primeros 11 versículos van a empezar este argumento para defender la resurrección del Señor. Y hoy quiero ir a este pasaje porque de esto vamos a hablar. Este es el título del mensaje hoy. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Esto tan simple y tan directo es lo que separa al mundo de los salvos y de los no salvos. Lo que separa al mundo que vive una falsa religiosidad y a los que hemos entendido el Evangelio están viviendo el poder de la resurrección de Cristo hoy. Esta es la verdad central, este es el corazón del Evangelio. Y por eso vamos a leer estos 11 versículos. Comienza en el versículo 1 así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cristo resucitó entonces, el tema. Vamos a ver estos principios que Pablo va a demostrar para afirmar esta doctrina central del cristianismo, defenderla. Esta es su apologética, es la defensa de la fe cristiana. Y va a demostrar que la resurrección es un hecho. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, Cristo resucitó, primer punto, el Evangelio lo proclama. Cristo resucitó, en primer lugar, el Evangelio lo proclama. Del versículo 1 y 2, Pablo lo que va a hacer es recordarle a estos
creyentes que la resurrección no es un tema nuevo para ellos. Es más, arranca diciendo, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Como si Pablo estaría reprochándoles a ellos que ya se hubiesen olvidado lo que él les predicó cuando llegó. Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto y él llegó a la ciudad y puso como base de esa iglesia la persona de Cristo. Pablo se dedicó a predicarles a Cristo y Pablo va a mostrarles a ellos que el tema que él les predicó fue la resurrección de Cristo. Y va a mostrarles que si es que ellos hoy están disfrutando de ser salvos, si es que ellos están disfrutando de la vida del pueblo de Dios, están disfrutando del poder del evangelio, es porque Cristo realmente resucitó. Porque de eso les hablé, de eso les prediqué. Sin resurrección no hay evangelio. Si vos te olvidás de explicarle a una persona el detalle de que Cristo venció la muerte y resucitó de los muertos, no es que le faltó el último capítulo de la historia, sino que no hay evangelio ahí. No hay evangelio sin resurrección. La resurrección es el tema, es la predicación, es el centro de atención. Y eso es lo que Pablo le dice. Yo llegué, hermanos, y ahora les voy a volver a decir los que ya le había dicho, ¿no? Y fíjate la progresión de estas ideas. Él le va a volver a decir el evangelio, os declaro el evangelio, y acá este pasaje es muy importante. Porque este pasaje es uno de los primeros pasajes en la historia de la iglesia donde se resume una doctrina. En este caso, la doctrina del evangelio. Y Pablo le va a resumir esa doctrina y va a decir, este es el mensaje del evangelio. Si vos tuvieses que definir y decir, bueno, ¿qué es el evangelio? Acá tenés uno de los pasajes que podés usar. Este es uno de los mejores resúmenes que hay en la Biblia de lo que es el evangelio. Pablo dice, de esto se trata, esto es lo que predicamos, este es el mensaje, esto es lo que anunciamos. Así que el enemigo está todo el tiempo atacando el evangelio. Porque sin el evangelio no hay vida espiritual, sin el evangelio no hay esperanza para este mundo. Entonces el enemigo siempre quiere socavar el evangelio, siempre quiere disminuir el evangelio, siempre quiere desenfocar el evangelio. Así que este pasaje nos ayuda a volver a enfocarlo. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué evangelio recibimos? Fíjate acá lo primero que dice, este es el evangelio que os he predicado. Lo que Pablo entiende acá es que el evangelio no solamente es el contenido, el evangelio tiene que ver con esta tarea de predicar, de anunciar. Y Pablo llevó el evangelio hasta ese lugar, en lo próximo que dice, mira, el cual también recibisteis. Y déjame mostrar esto. El evangelio no es algo que una persona descubre. El evangelio es algo que una persona recibe. Porque no puede haber fe si primero no está el conocimiento del Salvador. Y ese conocimiento no puede estar si primero no hay un predicador que anuncie. Esto es lo que Romanos capítulo 10 nos dice, ¿no? Así que así funciona el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación, pero llega a través de predicadores. Cuando ese evangelio llega, ahora está la segunda parte, ¿no es cierto? Que ese evangelio debe ser recibido por la persona que lo está escuchando. Y recibir acá es más que solamente escuchar. Recibir tiene que ver con asentir, con decir, esto es verdad. Lo que me están diciendo es la palabra de Dios y me abrazo a esa verdad. Es lo que hicieron los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2:13 se usa esta misma palabra de recibir y se usa esta expresión. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje que es anunciado, personas lo escuchan, lo reciben, lo abrazan como las palabras de Dios. Lo tercero que dice, en el cual también perseveráis. Cuando una persona verdaderamente abraza el Evangelio, ese Evangelio se hace carne. Esa verdad se arraiga en el corazón. No es algo transitorio, no es algo temporal, no es que viene y va, sino que es algo permanente. Por eso usa esta expresión, ¿no es cierto? Esta palabra perseveráis tiene que ver con la firmeza en la que está parada la persona que abrazó el Evangelio. Y agrega después en el próximo versículo, por el cual, o sea, por ese Evangelio, asimismo sois salvos. La salvación tiene que ver con este Evangelio que fue predicado, fue recibido, en el cual fui afirmado y ahora, esa palabrita sois salvos, está en el tiempo presente con el aspecto continuo en el original. La idea, ¿no es cierto? Ustedes están siendo salvados, lo podríamos interpretar. Mucha gente piensa en la salvación como un evento. Y es verdad, todo comenzó, nuestra salvación comenzó en el nuevo nacimiento, ¿sí? Ahí empezó. Pero la salvación no terminó ahí. La salvación es un proceso. Dios me está salvando del poder del pecado con la promesa de un día terminar todo ese proceso cuando yo entre en la gloria y haya sido salvado para siempre de la presencia del pecado. La salvación es todo el paquete. Y Pablo quiere que pensemos en la salvación de esa manera porque de otra manera no estaríamos entendiendo el evangelio bíblico, el evangelio verdadero. El evangelio es por el cual nosotros estamos siendo salvados. Así que Pablo nos da esos 4 principios relacionados con el evangelio, ¿no? Hubo un predicador, se recibió la verdad, se afirmó y se arraigó el corazón y ahora estamos en un proceso siendo transformados por Dios con el poder del Espíritu Santo hasta que lleguemos al final y tengamos todo lo que Dios nos prometió. Pero agrega esta expresión un poco problemática, porque dice ahí que sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si retienen las palabras que os he predicado. Hace un par de semanas estaba compartiendo con alguien sobre este tema de la seguridad de la salvación. Y ustedes saben que muchas iglesias de nuestro tiempo enseñan que Cristo es el Salvador, pero mantenerte salvo depende de vos. Solo te vas a mantener salvo si vos perseverás, si seguís obedeciendo a Cristo. En el momento en que lo abandonás, entonces se perdió esa salvación. Mucha gente piensa de esa manera. Piensa que la salvación es algo que obtengo y lo mantengo hasta que lo pierdo y después tengo que volver a tenerlo. Y el Señor te va salvando muchas veces, digamos, en el proceso, hasta que la esperanza es que cuando llegue la muerte estés bien. Porque ahí vas a entrar al cielo. Si no, no sos salvo. Ahora vos lees este pasaje y te suena un tanto a eso, ¿no? Te dice que vos sos salvo si retenés la palabra que Pablo predicó. Y eso es lo que significa este pasaje. Solo sos salvo si retenés esa palabra. Y entonces vos decís, ¿y entonces puedo perder la salvación? Pablo de ninguna manera cree que vos podés perder la salvación. Pero Pablo cree que una persona que entendió el Evangelio y una persona
que tuvo fe salvadora, fe verdadera, es una persona que lo va a manifestar en retener la palabra que se le ha predicado. Agrega algo más después, dice, si no, creísteis en vano. ¿Cómo es creer en vano? Ustedes saben que no toda profesión de fe, no toda persona que dice creer va a ser salva, ¿no? Hay mucho que es una fe vana. La palabra vano acá es una fe vacía, una fe hueca, una fe que no salva. ¿Cómo es la fe que nos salva? Bueno, la fe que nos salva se ve, por ejemplo, en una persona que dice creer, pero en realidad esa fe no actúa en ninguna manera en su vida. No produce ningún cambio. Él no tiene ningún dolor por el pecado, no tiene ninguna intención de abandonar el pecado. Su fe son solo palabras. Porque la fe verdadera lo que va a mostrarse es en una cantidad de frutos que se van a empezar a ver en esta persona que va a ir creciendo más y más. La fe vana es una fe que puede decir, por ejemplo, sí, yo creo en Cristo, yo quiero seguirlo a Él, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, pasa lo que recordamos de la parábola, ¿no?, del Señor. Salió la semilla y brotó rápido y dijimos, wow, mirá, acá hay algo auténtico, va a crecer. Pero vino el sol y se quemó. ¿Por qué? Porque no había profundidad. Y entonces no hay fruto. Y Pablo está advirtiendo a los corintios ahora. Le está diciendo, ustedes escucharon el evangelio verdadero. Pero si ustedes ahora permiten que los falsos maestros les engañen en cuanto a la resurrección, y ustedes ahora empiezan a negar la resurrección, que es el punto del que está hablando, entonces lo que ustedes van a mostrar es que la fe de ustedes fue una fe vana, fue una fe hueca. No se confundan. El evangelio transforma la vida de las personas, afirma la vida de las personas y mantiene a estas personas en la verdad. Si ustedes están en Cristo, deben mantenerse en esa verdad que han profesado. Solo son salvos si retienen las palabras que os he predicado, si no creísteis en vano. Así que decíamos al principio, todos los creyentes luchamos con cómo el sistema nos trata de amoldar a sus ideas. Pero hay aspectos del cristianismo que son esenciales, son básicos, y que si vos negás eso, no tenés cristianismo. No hay salvación. Y acá estamos tocando uno de esos aspectos, ¿no? Es la resurrección de Cristo. Y acá los cristianos en Corinto estaban siendo puestos a prueba. ¿Van a mantenerse o no en la fe cristiana de la resurrección corporal, física del Señor? Así que Pablo va a defender, Cristo resucitó, y lo primero que va a decir es, el Evangelio lo proclama. El Evangelio se basa en la resurrección de Cristo. Lo segundo, las Escrituras lo anuncian. Este sería como el segundo argumento de Pablo, donde él va a demostrar que no hay ninguna duda de que Cristo resucitó y va a unir dos líneas de argumento. Por un lado, Pablo va a demostrar la predicción de este evento. Y por el otro lado, el testimonio de los testigos presenciales de este evento. Entonces, si vos unís cómo este evento fue anticipado con el hecho indiscutible de que verdaderamente sucedió, entonces no hay argumentos que lo puedan tirar abajo. Pablo va a presentar estos dos argumentos para mostrar que esto es verdad. Esto es literal, Jesús resucitó. Entonces arranca con este primer tema, las Escrituras lo anuncian. Y el versículo 3 dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Antes de ir al tema que Pablo les va a mostrar que está en las Escrituras, mira esta introducción. Cuando Pablo dice primeramente os he enseñado,
esta expresión primeramente está hablando de principalmente. Pablo está hablando de la prioridad de esta doctrina. Pablo está hablando de la centralidad de esta doctrina. Está diciendo, principalmente el centro de toda mi enseñanza fue esta. Y lo otro que ves ahí en la introducción es que dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no inventó esta doctrina. Pablo recibió esta doctrina. Pablo sabe que es verdad, pero él la recibió de otro. Pablo no vio personalmente al Señor resucitado. Este es un problema. La semana pasada o la vez pasada estábamos en la clase de la escuela dominical, ¿se acuerdan? Hablando de los requisitos para ser un apóstol auténtico, ¿no? Y uno de los requisitos para ser un apóstol auténtico es que esta persona tenía que ser un testigo presencial de la resurrección. Solo ellos podían ser autoridad para hablar de la resurrección, porque no pueden hablar por lo que otro le dijo. Ellos tienen que hablar de lo que vieron, ellos son los testigos. Pero hay un problema con Pablo. Pablo no participó de ese evento. Bueno, en este pasaje se nos va a explicar por qué Pablo es un apóstol genuino. Lo primero que vemos acá es que Pablo recibió esto. Él recibió que Cristo murió y resucitó. ¿Pero de quién lo recibió? Si podés anotar ahí, les voy a leer Gálatas 1, versículo 11 al 13. Pablo va a defender su apostolado con estas palabras. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, que eso es de lo que está hablando acá, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo sabe del Evangelio no es que se lo contó Pedro, Juan o algún otro apóstol. Pablo lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Y vos decís, ¿y cuándo fue? Bueno, ¿te acordás que el primer encuentro de Pablo con Cristo fue cuando iba camino a Damasco? Y ahí Pablo creyó que Cristo es el Mesías, el Señor, se convirtió. Pero ese no fue el único encuentro de Pablo con Cristo. Por lo menos en el libro de los Hechos vos ves varias veces más donde Cristo se le aparece a Pablo, Cristo le habla a Pablo, le da instrucciones a Pablo. En ninguna de esas oportunidades se explica que Jesús le haya explicado todo el Evangelio a Pablo. Pero la semana pasada estábamos estudiando de que hay un periodo en la vida de Pablo que no está registrado. Esos años, esos 10 años que estuvo antes de ir a Antioquía, no están registrados en ningún lado. Sabemos que tuvo tiempos de soledad en el desierto y tiempos de ministerio. Entonces podemos especular de pensar, tal vez hubieron otros momentos en donde Cristo se le apareció a Pablo para explicarle algunas de las cosas que él está explicando. Pero cuando Pablo le dice acá a los Corintios, yo les di a ustedes lo que recibí, él está hablando de haberlo recibido directamente del Señor. Pablo lo recibió de Cristo mismo, el contenido del Evangelio que él salió a predicar por el mundo. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que Jesús le dio a Pablo para predicar y que él se encargó de desparramar por todo el mundo? Es este, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Fíjate lo primero que va a decir, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Claro, hay mucho que podríamos ampliar esto. Porque en esta corta explicación vos tenés la realidad del pecado, la realidad de la consecuencia del pecado. Tenés también
lo que significó la muerte de Cristo, porque usa ahí una preposición, dice Cristo murió por nuestros pecados, lo cual significa no solo que murió a favor nuestro, sino que murió en nuestro lugar. Y la muerte de Cristo como un sustituto por nuestros pecados es lo que hace posible que ahora seamos perdonados de nuestros pecados, que es lo que trae la muerte y la condena eterna. Entonces, en esta corta frase, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Están contenidas un montón de otras verdades, pero este es el hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Agrega al final, entonces, esta frase que creo que es donde se capta la atención, porque se repite esta frase, y es esta expresión conforme a las Escrituras. Pablo está defendiendo la resurrección y acá está demostrando, el evangelio que les prediqué fue este, que Cristo murió, pero Él murió de acuerdo a lo que ya estaba escrito. Esto es algo asombroso. Esto es algo que no puede ser comparado con ninguna otra religión. Si bien hay grupos que hablan del futuro, sus predicciones son tan ambiguas, tan generales, que podrían ser tomadas solo como especulación, o pueden ser tomadas, ¿no es cierto?, como patrones. Pasó porque de alguna manera iba a pasar, pero no con las predicciones de Cristo. Cuando Pablo dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, no sé qué versículo tiene en mente, pero todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías en cuanto a la vida y la muerte de Cristo Jesús, especialmente acá, la muerte de Cristo Jesús a favor nuestro. Si, ahí en Lucas capítulo 24, después que Jesús resucitó, Él fue caminando con sus discípulos sin que ellos lo reconocieran y conversando en el camino, ya resucitado Jesús, pero sin que ellos lo reconocieran, conversando en el camino, dice que Jesús les demostró cómo todas las Escrituras hablaban acerca de Él. Y ahí en el capítulo 24, versículo 26, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. Lo que vos tenés delante tuyo, esto que llamamos la Santa Biblia, es tan confiable que el hecho de que esté escrito acá lo hace absolutamente cierto. No puede pasar de otra manera. Los apóstoles, después que Jesús resucitó, ahí el día de Pentecostés se pararon a predicar. Y Pedro le decía a la gente, era imposible que la muerte lo retenga a Cristo. ¿Por qué era imposible? Porque está escrito. Esto tenía que pasar. Y así como todo lo que estuvo escrito de Cristo pasó, todo lo que está escrito del futuro nuestro va a pasar también. Todo lo que está escrito pasó. Hay muchas profecías. Déjenme solamente ir a una, ahí en Isaías 53. Isaías 53 es una expresión que explica todo lo que es el Evangelio antes de la época del Evangelio. Como el Evangelio antes de Cristo. Porque todo lo que aparece ahí se dice con tanto detalle. En Isaías 53:6, 53:4, perdón, dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos carriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este pasaje que está hablando del siervo de Jehová está describiendo ese momento en la cruz,
Cristo murió conforme a las Escrituras. Vos lees todo esto y vos decís, Matías, esto no se pudo haber escrito antes de Cristo. Seguramente esto en algún momento alguien lo editó. Y esto es lo que muchos hoy piensan de la Biblia, ¿no? La Biblia en realidad fue manipulada por la iglesia para que coincidan todas las cosas y entonces la iglesia pueda dominar a la gente. Entonces esto es lo que pasó con la Biblia, fue cambiando y la fueron adaptando. Bueno, ese argumento acá nos sirve. ¿Saben por qué? Porque el libro de Isaías tenemos copias físicas que la arqueología data de 200 años antes de Cristo. Y vos podés viajar a Israel y pararte ahí al frente de esa copia y leer lo que había estado guardado en una caverna por muchas décadas. Cuando Cristo caminó por esos mismos lugares, esos rollos estaban ahí guardados hacía décadas atrás, esperando que un día sean descubiertos. Y lo que leemos acá de Isaías, esto es previo, estas son las profecías. Entonces, ¿cómo sabemos que Cristo realmente murió y que realmente resucitó? Bueno, porque la Escritura lo dice, ahí leíamos recién de la crucifixión, pero después agrega, no solamente Cristo murió, sino lo segundo, Cristo fue sepultado. Esto es también parte del Evangelio. Y uno podría pensar, ¿hacía falta decir que Cristo fue sepultado? ¿Es tan importante para el Evangelio que Cristo haya sido sepultado? Si decís, bueno, Cristo resucitó, ya eso es suficiente. No, no es suficiente. Lo que hay que decir es que Cristo fue sepultado porque la sepultura es el testimonio de que Cristo realmente murió. Lo que pasó en la cruz no fue solamente una obra, un teatro, ¿no es cierto? No solamente se fingió. Cristo realmente murió y fue sepultado. Este hecho de que Cristo fuera sepultado está relacionado con cómo fue sepultado. Los que lo mataron a Jesús se aseguraron de que esté muerto, ¿no? Alguien fue a pedir el cuerpo de Cristo y entonces Pilato ahí se sorprendió de que haya muerto tan rápido y mandó a los guardias a chequear esto. Los guardias se acuerdan que habían quebrado las piernas de los que estaban ahí al lado, pero cuando llegan a Jesús, clavan la lanza en el costado y sale agua de su costado. Agua mezclada con sangre, o sea, el cuerpo había creado una reacción donde lo que había dentro ya no era sangre, era agua mezclada con sangre. Jesús está muerto, no hay duda de eso. Así que lo agarran a Jesús, lo ponen en una tumba y lo entierran. Fue sepultado. Bueno, lo cubren con la piedra. Y el tercer concepto es y que resucitó al tercer día. Este es el segundo elemento del Evangelio, el tercero, perdón, que es la resurrección. Algo interesante que se nota en el texto griego, a veces no quiero confundirlos con términos, ¿no es cierto? Pero acá hay algo, una perlita, un tesoro, o sea, algo valioso. Cuando usan los primeros dos verbos, ¿no es cierto? Jesús murió y Jesús fue sepultado, el tiempo del verbo griego es un tiempo que se llama aoristo. Lo que significa es que se está haciendo énfasis en que esto realmente pasó sin darle mucha atención a cuándo pasó, ¿sí? Está dando un hecho. Jesús murió, fue sepultado. Pero en este caso, cuando llega Jesús resucitó, cambia el tiempo verbal y usa el tiempo perfecto. El tiempo perfecto lo que indica es un momento en la historia puntual que afecta el futuro y que es permanente en su efecto. Entonces lo que estamos leyendo acá es que está diciendo Jesús resucitó, sigue vivo y permanentemente vive. Esa es la expresión que tenés acá, que no se alcanza a notar en el español, pero ese tiempo verbal está mostrando este hecho, la resurrección de Cristo.
muestra cuál es su estado presente y cuál es su estado permanente. Ahora, que Jesús resucitó o que Jesús está vivo, hoy se dice con diferentes sentidos. Me acuerdo, yo les conté un año, ¿no es cierto?, cuando un pastor amigo me mandó un videíto que hablaba de que Jesús está vivo y mostraba imágenes de nuestra época, de por ejemplo un niño ayudando a su hermanito, una persona en una zona de guerra salvando a otro, y entonces Jesús está vivo. Lo que están diciendo es el espíritu de Jesús está vivo. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Porque él te acaba de decir que a Jesús lo enterraron, lo sepultaron, y ahora está diciendo que Él resucitó, mostrándote que está hablando del aspecto físico. La resurrección de Cristo es corporal. Su cuerpo resucitó. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Vos crees que Jesús, el personaje histórico, Jesús, que vivió hace 2000 años, realmente, físicamente, resucitó, salió de la tumba? Y la otra pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con vos? ¿Cómo afecta esto? Si esto es verdad, entonces todo cambia. Y eso es lo que el Evangelio confronta al hombre con una persona que resucitó, que dijo ser Dios, que anticipó su muerte y su resurrección. Y Él resucitó conforme a las Escrituras. Podríamos ir a pensar en muchos textos también del Antiguo Testamento. Ahí mismo en Isaías 53, el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí mismo en Isaías tenemos una de estas profecías. En el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es otro de los textos que se citan en el Nuevo Testamento para demostrar que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es el centro de atención de las profecías futuras y nosotros miramos para atrás a ese momento. Entonces Cristo resucitó. En primer lugar, Pablo dijo, el Evangelio lo proclama, las Escrituras lo anuncian. En tercer lugar, los testigos lo confirman. En el mundo antiguo, antes que existan las pruebas de ADN y las fotos y las cámaras y todo lo demás, lo que tenía un juez para decidir un asunto eran los testigos. Y eso es lo que Pablo va a demostrar ahora. Lo que tenés son testigos confiables que demuestran que esto verdaderamente pasó. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3, Lucas dice así, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Que Jesús está vivo no es un hecho que depende de una o dos personas y de una historia un poco confusa que no coincide mucho y que tiene aspectos muy místicos. No. La muerte de Cristo está respaldada por cientos de testigos confiables que hablan de la misma historia y que corroboran este hecho. Pruebas indubitables, pruebas que no se pueden negar. Aún personas sin tener en cuenta la Biblia
como la única autoridad, hablan de la resurrección de Cristo como un hecho histórico. El hecho de la resurrección de Cristo es el evento histórico más corroborable de toda la historia. Si vos pensás en cualquier cosa que pasó en el pasado, nada que haya pasado en el pasado tiene tanto respaldo para garantizar que verdaderamente pasó como la resurrección de Cristo. No es una especulación. Pablo va a demostrar, vamos a traer a los testigos. Y va a usar esta expresión, apareció, ¿no? Y claro, esto es lo más lógico, ¿no? Si vos decís que resucitaste, bueno, aparecé, ¿no? Y ahí vamos a creer. Y esto es lo que hizo Jesús. Él apareció. Él se dejó ver. Y él apareció, mirá la lista que va a hacer. Él apareció en primer lugar a Cefas. Déjame explicar algo. Acá Pablo no está narrando todos los detalles de cómo Jesús fue apareciéndose a personas. Porque Cefas no fue la primera persona a quien se le apareció Jesús, ¿no? ¿A quién se le apareció Jesús por primera vez? A María. Cuando vino al sepulcro esa mañana temprano. Y ella fue la primera en dar testimonio del Cristo resucitado. La primer misionera que llevó el evangelio, tal como lo estamos hablando acá, fue una mujer. En aquel tiempo esto era algo insólito, porque en aquel tiempo no se le daba a la mujer un lugar tan prominente y no se le daba tanta confiabilidad. Si había un juicio, no se tomaba el testimonio de una mujer en ese juicio para decidir el asunto. Se menospreciaba a la mujer. Y en esta sabiduría de Dios, y la forma en la que Dios tiene de burlarse de la sabiduría humana, Él elige a una mujer para volverla su primera testiga, ¿no? La que va a salir con el mensaje de la resurrección. Ahora, Pablo no la menciona a esta mujer. ¿Por qué no la menciona? Bueno, es que si vas a una corte legal, en su tiempo, esto no le hubiese servido a Pablo como testimonio. Entonces, todos los que va a nombrar acá son hombres, no porque esto es lo único que pasó, sino porque él está defendiendo este hecho. Entonces lo menciona primero a Pedro. Y esto es, bueno, Cefas lo señala acá, y ya te mencioné, Cefas es una palabra en arameo, Pedro es el equivalente en griego, es la misma persona, ¿sí? Y Pedro aparece ahí. Después, a los 12, el Señor se le aparece a los 12. Déjame mencionar algo, entre paréntesis. Cuando vos estuvieras estudiando la Biblia, una de las cosas que te hacen un buen intérprete es tener curiosidad. Y tal vez alguno se dio cuenta de que acá dice que Jesús se le apareció a los 12. Pero no eran 12, eran 11. Judas se había suicidado, ¿no? ¿Por qué se mencionan los 12 acá? Bueno, los 12 es el título que se usa para hablar de los apóstoles. En ese momento había 11, después Matías va a completar el número de 12. Pero Pablo lo que está demostrando acá es que todo el grupo apostólico son testigos presenciales de la resurrección, incluyendo a Matías, aunque en ese momento Matías no era parte, sí lo incluye dentro de eso, ¿no? Entonces se le apareció a los 12, o sea, a los apóstoles. Varias veces el Señor se le apareció. La primera vez cuando estaban todos reunidos en ese aposento cerrado y de repente Jesús en medio de ellos. Y Jesús se les aparece después con Tomás, cuando Tomás no estuvo ese día, en ese momento, y no creía Tomás tampoco. Y Jesús se vuelve a aparecer a los 12. Y aparece Jesús y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano. Mete tu mano en mi costado, soy yo. Después por 40 días Jesús se le apareció a los 12. Muchas veces les enseñó en cuanto al reino, dice Lucas. Aún en el momento de la gran comisión, en Mateo 28, Jesús arriba del monte dándole las instrucciones a los 12 discípulos.
En el momento de la ascensión, ahí en Hechos capítulo 1, cuando Jesús se va al cielo, los 12 están ahí reunidos. Ahora uno podría argumentar y decir, bueno, pero esta gente se pudo haber puesto de acuerdo para armar esta historia, ¿no? Versículo 6 agrega, después apareció a más de 500 hermanos, y agrega algo más, a la vez. No es que cada uno llegó, a mí se me apareció Jesús, a mí también, ¿no es cierto? Y claro, para no quedar afuera, a mí también, ¿no es cierto? Y ahí todo se le apareció Jesús. No, los 500 en el mismo momento ven a Jesús aparecerse delante de todos. O sea, esto no es una cuestión psicológica, no es una cuestión de la circunstancia, es un hecho. Estos testigos lo vieron 500 a la vez. Y por si faltaría argumentos, de los cuales muchos viven aún. Cuando se escribió 1 Corintios, muchos de esos 500 todavía vivían. Vos podías ir y charlar con ellos. Eran de primera mano, testimonios no que venían de generaciones y generaciones. Eran ellos y vos podías ir y hablar. Después apareció a Jacobo. ¿Por qué lo menciona Jacobo acá? Bueno, Jacobo, el que menciona acá, no es el apóstol Jacobo, sino que se refiere al hermano del Señor, al Jacobo que va a aparecer después en el libro de Hechos, que está al frente de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan que los hermanos del Señor al principio no le creían? María no fue siempre virgen, como dice el credo católico. Después de que nació Jesús, ahí sí era virgen, pero después con José tuvieron más hijos. Y los hermanos del Señor y María en algún momento aparecen en la narrativa bíblica, ¿no? Y sabemos que ellos no creían en el Señor. Hasta que después de la resurrección, Jesús se le aparece a ellos y entonces ese evento, ese momento cambia toda la perspectiva. Los que están predicando que Jesús resucitó no es solamente la gente que depende de este hecho. Es la gente enemiga a este hecho, la gente que no lo cree, que nunca pensó que Jesús fuese a ser quien dijo ser. Pero de repente algo cambió. De un día para el otro se vuelven en heraldos de este mensaje. Se vuelven en pilares de la iglesia. ¿Cómo cambió eso? Cambió porque Jesús se le apareció personalmente y después a todos los apóstoles. Y acá tal vez está haciendo ese después, haciendo referencia al último evento, el último momento cuando todos vieron a Jesús ascender al cielo y fue la última vez que se apareció Él. ¿Cómo podríamos explicar un cambio tan drástico en la vida de estos hombres? Después que Jesús murió, estos hombres estaban atemorizados, encerrados en un lugar. Toda la ciudad de Jerusalén conmocionada, acaban de matar al Señor. ¿Cómo podemos explicar que estos hombres se convirtieran en estos voceros de este mensaje si es que no fue un hecho verdadero? Uno podría decir, bueno, se podrían haber puesto de acuerdo todos. ¿Vos viste alguna vez una mentira que abarca a muchas personas en la que todos se ponen de acuerdo y no encontrar ninguna inconsistencia? Tarde o temprano alguien va a cambiar la historia en algún punto, ¿no? Y ahí se va a dejar ver que era toda una mentira. Todos estos testigos, todos hablando del mismo mensaje. En el mundo han circulado diferentes versiones en cuanto a la resurrección de Cristo, todas tratando de desacreditar la versión de Cristo, ¿no? Déjeme mencionarle algunas. La primera versión que circuló cuando Jesús resucita, la primera versión falsa, es la resurrección de los soldados, la versión de los soldados. ¿Se acuerdan cuando vuelven a la noche, a la mañana, perdón, y llegan y se juntan con las autoridades
de la nación de Israel y les cuentan lo que había pasado. ¿Qué pasó? Vino un ángel, sacudió la piedra, caímos como muertos, Jesús resucitó. Y la reacción de los líderes de Israel no fue, ¿qué hicimos? Matamos al Salvador. No fue esa la reacción. Porque ellos ya sabían que habían matado al Salvador. Entonces su reacción fue, vamos a encubrirlo. Esto es lo que pasó, pero vamos a inventar una historia. Y le dieron el libreto. Ustedes van a decir lo siguiente. A la mitad de la noche, mientras dormíamos, llegaron los discípulos y se llevaron el cuerpo. ¿Podrías inventarte una versión más absurda de los hechos? Estos hombres, que eran soldados profesionales, en una época donde dormirte en tu puesto era una razón para ejecutarlos. Ningún soldado se dormía en su puesto. Y encima tenés que dormirte tan profundo como para que corran una piedra enorme, un grupo de hombres atemorizados, sin entrenamiento, a la mitad de la noche, para fabricar esta historia de la resurrección de Jesús sin que nadie lo note y sacar el cuerpo de Jesús para que ellos después se despierten y vean que no está. Y si estaban durmiendo cuando pasó todo, ¿cómo saben que fueron los discípulos del Señor que vinieron y lo sacaron cuando ellos dormían? Nada coincide, ¿no? Todo es absurdo. Pero vamos a decir esto, ¿no? ¿Para qué? Para encubrir el hecho. Y ¿sabés? Nadie les creyó la historia. Es obvio que nadie les creyó porque 50 días después, en el día de Pentecostés, se para Pedro en Jerusalén. Estaba toda la ciudad congregada ahí, todos revolucionados por lo que pasó con el Espíritu Santo que vino, y Pedro dice que Jesús resucitó. Ahí mismo en Jerusalén, él dice Jesús resucitó. Y no hay una sola voz que lo niega. Nadie se levanta ese día para decir, cállate, todos sabemos que no resucitó. Nadie lo dice. Más bien se convierte en ese día 3.000 personas y creen que Jesús resucitó. Esa historia se cae, ¿no? Con el tiempo surgieron otras historias absurdas. Por ejemplo, una que circula es que las mujeres esa mañana fueron a la tumba equivocada. Claro, en la conmoción el día anterior lo enterraron, lo pusieron a Jesús en la tumba en forma apresurada. Así que no estaba planeado todo esto y llegaron a la mañana siguiente y está vacía, pero se equivocaron de tumba. Lo absurdo, ¿no es cierto?, es pensar que después los discípulos vinieron corriendo del lugar y se equivocaron en la misma tumba que ellas habían equivocado. Y si es que se equivocaron de tumba, cuando los enemigos de Cristo y de todo el cristianismo empezaron a ver cómo crecía el cristianismo, ¿no hubiese sido fácil para ellos ir a la tumba, abrirla y hacer un tour? Miren, acá está Jesús, no resucitó nada, cállense y dejen de predicar. Pero no, esto es absurdo. Otra teoría es que Jesús no había muerto verdaderamente, que ahí en la cruz, casi como un superhombre Jesús, ¿no es cierto?, había sido golpeado, maltratado, clavado, pero fue corto el tiempo en la cruz, ¿no? Entonces cuando lo bajaron no se dieron cuenta, pero estaba realmente vivo. Entonces los discípulos fueron, lo pusieron en la tumba, todavía vivo a Jesús, y ahí en la tumba en esos 3 días se recuperó y salió. Claro, es totalmente absurdo también, ¿no? Después de ese maltrato, ¿quién podría resistir? No moriría solamente por la inercia. De haber estado vivo, podría él haber salido de la tumba y corrido esa piedra. Se podría haber recuperado. Es totalmente ilógico. Jesús realmente murió. La última teoría es una teoría un poco más reciente y es una teoría que está más bien mostrando la parte psicológica. La mente puede crear cosas, ¿no? Imaginar y de repente empezar a confundir la verdad con la imaginación. Entonces, el argumento es esto: los discípulos querían que Jesús resucite.
querían tanto que Jesús resucite que creyeron que pasó. No es que ellos engañaron, sino que lo imaginaron, lo pensaron, es un fenómeno psicológico. Pero el fenómeno psicológico no puede explicar los hechos de una tumba vacía, ¿no? Y no podés tener un fenómeno psicológico colectivo de 500 personas a la vez viendo a Jesús psicológicamente, ¿no? No hay ningún sentido. No se puede negar. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Los testigos lo confirman. Cuarto lugar, entonces el Evangelio lo proclama, las Escrituras lo anuncian, los testigos lo confirman. El cuarto, la conversión lo evidencia. La conversión lo evidencia. Ahora Pablo se va a volver personal. Porque hablar de un Cristo resucitado no tiene que ver solamente con testigos y evidencias. Tiene que ver con cómo la resurrección de Cristo está afectando mi propia vida hoy. Y acá Pablo va a hablar de él. Y va a decir, y al último de todos, déjame hacer una pausa ahí. El último de todos. O sea, Pablo es el último de todos. Jesús no se apareció a nadie más después de Pablo. Pablo fue el último de todos. Todos los demás son charlatanes. El último de todos fue, y agrega acá, ¿no es cierto?, como a un abortivo. La imagen es muy cruda. Está pensando en un aborto, Pablo, pensándolo en un niño que nace antes de tiempo, fuera de lo natural, que nace muerto aún, ¿no es cierto? Es la idea. Y Pablo, ¿por qué está usando este cuadro? Pablo está usando las palabras más duras para hablar de sí mismo y cómo él se ve a él mismo. Él piensa en los 12 apóstoles y claro, ellos estuvieron todo el tiempo con el Señor. Ellos aprendieron del Señor. Ellos recibieron en su ministerio, en el ministerio terrenal del Señor, el legado de ser apóstoles. Pero yo no estuve ahí. Como si fuese a ser fuera de lo natural. Y Pablo aún hablando como si yo fuese a ser un cuerpo muerto, deforme, todavía que no se terminó de hacer. Eso soy yo. Pero aún así, Dios hizo lo siguiente, me apareció a mí, Cristo me apareció a mí. Y Pablo está hablando acá de la legitimidad de su apostolado. Pablo está hablando, Cristo sí me apareció. Yo no soy como los otros. Ellos fueron lo natural, por decirlo así, y yo como lo antinatural. Es como que no merezco, no soy nada, soy como un cuerpo todavía no formado, muerto. Eso es lo que soy. Soy como un abortivo. Pero Él me apareció a mí. Esto te muestra la humildad de este hombre, ¿no? Pablo, en realidad, él fue un gran hombre, un gran apóstol, un hombre que Dios usó grandemente. Pero él está hablando de la gracia de Dios y por eso él usa estos términos. Y el versículo 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. En esta expresión Pablo tal vez está haciendo un juego de palabras porque la palabra Pablo significa pequeño. Y él está diciendo, yo soy el pequeño, el más pequeño. Sí, lo soy, el último, el más insignificante, el irrelevante, el que no debería estar. Yo soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado apóstol. Y acá explica de nuevo, ¿por qué? Porque perseguía a la iglesia. Mira, la resurrección no fue una historia inventada. Antes, yo perseguía a la iglesia. Yo odiaba a la iglesia. Yo fui parte del dolor que le causé a la iglesia. Entonces esto no vino de mi imaginación. Lo que pasó es que Cristo se me apareció, aunque antes yo era esto. Ese es el poder de la resurrección de Cristo, ¿no? La verdad de la resurrección de Cristo tiene el poder de transformar la vida de una persona completamente. Cuando una persona cree Jesús resucitó,
Esa persona puede pasar de ser un perseguidor de la iglesia, que odia a la iglesia, en ser el mayor promotor, el predicador que Dios va a usar en la iglesia. ¿Y qué otra cosa podría ser esto? Más que el poder de la resurrección, que es capaz de transformar una vida completamente. Yo antes perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta es la única explicación, la gracia de Dios en mi vida. Te digo, ¿te viste vos alguna vez demasiado sucio? Demasiado pequeño, inservible, habiendo fracasado, habiéndote opuesto a Dios, siendo un enemigo de Dios. Entonces, la historia de Pablo tiene que darte aliento, porque el poder de la resurrección toma a esas personas, las rescata de esa condición solamente por gracia, no por lo que ellos son, merecen o puedan hacer por el Señor, sino como un regalo gratuito del amor de Dios que les toma y les hace sus hijos y les hace útiles para su causa. Esto es Pablo, yo era esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y enseguida agrega esto otro, porque la gracia es un tema que hoy muchos resienten o sienten dudas en cuanto a esto de la gracia. Muchos piensan, bueno, Matías, si ustedes hablan mucho de la gracia, gracia, la gente se va a relajar, ¿no? Los cristianos se van a relajar y van a decir, bueno, ya el cielo no hay que comprarlo, no hay que ganarlo, entonces ¿por qué esforzarme? Mi pecado no me va a condenar, entonces ¿por qué preocuparme? ¿Servir a Dios? Bueno, sí puedo, pero igual yo ya soy hijo de Dios, ¿no? Entonces la gracia es como que te apaga, la gracia te limita, la gracia te quita toda motivación para vivir para Dios. No es así. Porque Pablo dice, yo era eso, ahora estoy acá por gracia, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido inerte, no ha sido inservible. No ha estado ahí sin ningún efecto en mi vida. No, la gracia es un poder asombroso que empuja mi vida. La gracia de Dios me ha llevado a, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No hay otra explicación. Es la gracia de Dios la que me salvó. Y acá estoy yo mismo, como un testimonio de la resurrección. No lo puedo explicar de otra manera. Antes era un perseguidor de la iglesia. Ahora me esfuerzo con todas mis energías, más que todos, para poder servir a mi Señor y Salvador. Y termina el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos. Este ha sido el mensaje consistente, congruente, permanente de la iglesia. Así predicamos. Esto es lo que la iglesia ha afirmado. Este es el mensaje del Evangelio. Y todos los apóstoles están de acuerdo con este mensaje. Y toda la iglesia lo está. Por eso Pablo toma todo este argumento y va a decir, ¿cómo dicen que no hay resurrección? ¿Cómo se atreven a pensar algo así? Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Y si vamos a resucitar, tenemos que vivir cada día pensando en ese futuro que nos espera, pensando en nuestro encuentro con el Señor. Si Cristo resucitó, entonces nuestros hermanos en la fe que ya han partido, ellos también van a resucitar. Y entonces hay gozo, hay esperanza, hay paz en medio del dolor de un mundo afectado por el pecado. Si Cristo resucitó, entonces ese mismo poder está obrando en mí para que yo ahora, considerándome muerto al pecado, pueda vivir en una novedad de vida, una vida nueva. Y el poder de la resurrección de Cristo hacerse carne palpable en mi vida cada día, porque Cristo está vivo. Cristo resucitó. Este es nuestro mensaje. Y
que hoy esto se arraigue aún más en nuestros corazones. Y déjenme hacer un último llamado. Tal vez estás acá hoy escuchando todo esto y, y mientras vas pensando, vos decís, veo en mi vida el poder de la resurrección de Cristo. Y tal vez no es así porque nunca has creído realmente que Cristo resucitó. Y tal vez has sido parte de una actividad religiosa, pero no has visto en Cristo a tu Salvador. No has visto que Él murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hoy tu vida no refleja nada de esa realidad. Y hoy el Cristo vivo está edificando su iglesia. Y ese Cristo vivo es el que te llama. Ese Cristo vivo es el que nos envió con un mensaje de reconciliación. Hoy es el día de la reconciliación. Vos sos culpable por tu pecado. Cristo pagó el precio. Y si vos invocás el nombre del Señor, vas a ser salvo. Este es el momento de clamar al Señor. Señor, sálvame. Y esa promesa va a ser verdad para tu vida. Déjenme terminar orando. Padre, gracias por tu palabra, porque una vez más tú nos haces vibrar con esta verdad tan asombrosa que impacta nuestra vida, nuestra iglesia y este mundo. Cristo está vivo y ese es nuestro mensaje. Que aún hoy, las oportunidades que tengamos saliendo de la iglesia, ese pueda ser nuestro mensaje con las personas con las que vamos a estar. Y que ese mensaje sea el camino por el que la verdad del Evangelio trastorne este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esa realidad cada día también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.